Buenos días, profesor. El día de hoy con mis compañeros Dominic Cisaya, Giseidi Quispe, Ivana Baigorria, quien les habla, Luis Chacaliasa, le vamos a presentar nuestros resultados del laboratorio número 2. El primer experimento es el lanzador de anillos. El primer objetivo es observar el comportamiento del lanzador de anillos con distintas configuraciones de núcleo y anillos de distintos materiales. El segundo objetivo es analizar el principio del funcionamiento del lanzador de anillos y usar la teoría del curso para explicar los resultados obtenidos. En primer puesto, en relación a la mayor distancia recorrida tras el disparo, va a ser el anillo de aluminio con barra de hierro. En segundo puesto es el anillo de cobre con barra de hierro. El tercer puesto es el anillo de aluminio sin barra de hierro. Y en último puesto está el aluminio partido, ya que no fue disparado. La primera pregunta nos pide explicar el funcionamiento del lanzador, el cual se divide en estos cuatro pasos. Primero, la generación del campo magnético al presionar el interruptor, ya que se permite el paso de corriente a través de la bobina del lanzador. Esta corriente genera un campo magnético en la bobina. El segundo paso es la inducción en el anillo. El anillo de aluminio se coloca sobre la bobina y el campo magnético variable generado por la bobina induce una corriente en el anillo de aluminio. Esta corriente inducida va a generar su propio campo magnético de acuerdo a la ley de Lenz, el cual va a ser opuesto al campo magnético original de la bobina. Y por ello, tras la oposición entre los dos campos magnéticos, se va a generar una fuerza electromagnética que empuja el anillo de aluminio hacia arriba. La segunda parte de esta primera pregunta es el funcionamiento de la barra de hierro. Hay que tener en cuenta que la barra de hierro es un material ferromagnético y un material ferromagnético va a tener una permeabilidad magnética muy alta. A una mayor permeabilidad magnética va a haber un mayor campo magnético y de acuerdo a la ley de Lorentz, un mayor campo magnético va a provocar una mayor fuerza electromagnética. Por lo tanto, si se introduce la barra de hierro, nuestros anillos tendrían que salir disparados, cosa que se refleja en los resultados experimentales. La segunda pregunta nos pide explicar los efectos por cambiar a un anillo más grueso. Un anillo más grueso va a significar una mayor área. Y siguiendo la fórmula de la resistencia eléctrica, una mayor área va a reducir la resistencia eléctrica. Y a una menor resistencia eléctrica, de acuerdo a la ley de Ohm, va a aumentar la corriente inducida. Y de acuerdo a la ley de Lorentz, una mayor corriente inducida va a ser una mayor fuerza electromagnética, por lo cual los anillos saldrían disparados mucho más lejos. La tercera pregunta son los efectos por cambiar una bobina con mayor número de vueltas. De acuerdo a la ley de Faraday, una bobina con mayor número de vueltas va a provocar una mayor FEM inducida. Y una mayor FEM inducida, de acuerdo a la ley de Ohm, va a provocar una corriente inducida mayor. Y de acuerdo a la ley de Lorentz, una mayor corriente inducida va a provocar una mayor fuerza de lanzamiento. Por lo tanto, los anillos saldrían disparados más lejos. A continuación explicaré el experimento 2, inducción electromagnética en una bobina. Los objetivos de este experimento es generar una corriente inducida en una bobina utilizando un imán, luego utilizar la ley de Faraday para estimar el valor de la corriente inducida y comparar ese valor con la corriente medida, y por último utilizar un programa de Python para aproximar la función de la corriente teórica. Este es el experimento. Estas son las gráficas de la corriente y del campo magnético dentro de la bobina, y esta tabla resume los resultados de la gráfica adicionando algunos datos. Luego la pregunta uno, ¿por qué al girar el imán se produce una corriente? La rotación del imán va a generar un flujo magnético variable dentro de la bobina. Debido a la ley de Lenz, esta nos indica de que debe existir un campo magnético que se oponga a la variación del flujo magnético. Luego, para que este campo magnético exista, es necesario de que se genere una corriente inducida dentro de la bobina. Esta intensidad se puede medir mediante la ley de Faraday y la ley de Ohm. Ahora, para determinar el periodo, hemos seleccionado en la gráfica de Logger Pro dos intervalos de tiempo, uno al inicio, donde el periodo es menor, y uno al final, donde el periodo es mayor. Promediando resulta en 0.16 segundos. Luego, para la velocidad angular, se emplea la relación mostrada en pantalla para obtener un resultado de 32.29 radianas por segundo. Luego, para poder aproximar el valor de la corriente inducida a pico, se emplea directamente la ley de Faraday para obtener una función sinusoidal de la FEM. Debido a cómo funciona un amperímetro, solamente se selecciona la amplitud y se divide entre la raíz de 2 para poder obtener el voltaje equivalente. Luego, con este voltaje se divide entre los rangos de resistencias debido a la ley de Ohm, lo cual va a resultar en un intervalo de intensidades, en el cual, si es que se compara con los resultados analizados, sí se cumple de que la intensidad pertenece al rango calculado. Para realizar el programa que prediga la función corriente respecto al tiempo, primero es necesario modelar la función campo magnético respecto al tiempo. Para ello se crea una función sinusoidal con los siguientes parámetros mostrados en pantalla, y en la gráfica se muestra los datos experimentales versus nuestra curva realizada. Luego, para modelar la función corriente, se aplicó directamente la ley de Faraday y después la ley de Ohm, lo cual resulta en la siguiente gráfica. Nos damos cuenta de que las intensidades tienen signos opuestos. Eso lo atribuimos a un error en el conectado del amperímetro. Por lo tanto, hemos decidido multiplicar por -1 y ahora sí coinciden las fases. Sin embargo, la amplitud sigue estando bastante
completamente desequilibrada. Esto lo hemos atribuido a errores en la toma de datos. Bueno, pasamos al experimento 3, que es referente al transformador. Los objetivos son, primero, utilizar un transformador usando distintas combinaciones de bobinas y núcleos de distintas geometrías, y el segundo es medir el voltaje en las bobinas primaria y secundaria y verificar la relación de la transformación del transformador eléctrico. Aquí sí tienen los resultados experimentales obtenidos del Lower Pro. En la tabla 3 sí tienen datos recopilados para bobinas con mismo número de vueltas, pero con distintas configuraciones del núcleo. Y en la tabla 4 sí tienen datos recopilados con bobinas de distinto número de vueltas conjugados entre sí. Ahora, para la pregunta 1 nos pregunta cuál es la configuración del núcleo con mejores resultados. Esta fue la del núcleo cerrado. ¿Por qué? Porque presentó mediciones de voltajes similares entre sí, lo cual va de acuerdo a lo que se esperaba teóricamente. Y bueno, ¿por qué este núcleo cerrado es más eficiente? Pues porque este núcleo asegura que la mayor parte del campo generado en la bobina primaria pasa a través de la bobina secundaria. Y esto maximiza la transferencia de energía y reduce pérdidas por dispersión de campo, lo cual aumenta el voltaje inducido. Bueno, para la pregunta 2 nos preguntan sobre las configuraciones y las relaciones de transformación. Bueno, se hizo primeramente la experimental, dividiendo el voltaje de la bobina secundaria entre el voltaje de bobina primaria. Eso nos salió 0.799. Y bueno, para la teórica, al las bobinas tener el mismo número de vueltas, se determinó que la relación es de 1. Ahora bien, ¿por qué se da esa relación? ¿Será que la experimental es menor a la teórica? Pues porque hay pérdidas en el núcleo debido a histéresis y también a corrientes de Foucault. En la pregunta 3 nos preguntan, ¿qué es mayor, el voltaje pico o el voltaje RMS? La respuesta corta es que el voltaje pico siempre va a ser mayor al voltaje RMS. Si nos vamos a sus definiciones, el voltaje pico es el valor máximo de una onda de voltaje en corriente alterna, mientras que el voltaje RMS es una forma de medir el voltaje equivalente de una señal de corriente alterna en una corriente continua, de tal manera que ambas produzcan una misma potencia. La pregunta 4. Bueno, usando el transformador reductor, se obtuvieron la relación de transformación experimental, dividiendo otra vez el voltaje secundario entre el voltaje primario, nos salió 0.1836. Y para la teórica, mediante el número de vueltas, para este caso se usó la combinación de bobinas que en la primaria habían una bobina de 3200 vueltas y en la secundaria habían una bobina de 800 vueltas, se dividió y nos salió la relación de 0.25. Ahora bien, el transformador funciona de la siguiente manera: tú le pones corriente, se induce un campo que esté contenido en el núcleo de hierro. El núcleo de hierro, este campo que pasa por el núcleo de hierro también atraviesa la bobina secundaria y en la bobina secundaria se induce una FEM. Ahora bien, hay una relación de voltajes y también con el número de vueltas, que también nos da como resultado que si pones menos número de vueltas en el secundario, va a haber un menor voltaje que en el primario. Es por eso que las relaciones que hemos obtenido anteriormente de la teórica y la experimental nos salen un número menor a 1. Con respecto a las conclusiones del experimento 1, tenemos que el objetivo 1 sí se llega a cumplir, ya que podemos observar que todos los niños tuvieron un comportamiento diferente, el cual se ve influenciado debido a las propiedades conductoras y la densidad de los anillos. Asimismo, gracias a la barra de hierro que se introduce, se incrementa la densidad del campo. Con respecto al objetivo 2, también se logra cumplir, ya que podemos ver que el principio del funcionamiento del lanzador de anillos se basa en la ley de Faraday, la cual se debe a la inducción electromagnética, la cual genera una corriente en el anillo que hace que este anillo cree su propio campo, que se oponga al campo magnético original que había al principio, generan así una fuerza que hace que el anillo salga disparado hacia arriba. Con respecto a la conclusión del experimento 2, tenemos que el primer objetivo también se llega a cumplir, ya que podemos ver que al girar un imán cerca de una bobina se produce una variación de flujo magnético, que según la ley de Faraday, esta variación va a generar una FEM inducida y una corriente inducida. El objetivo 2 se logra cumplir en mediana manera, ya que después de hacer uso de la ley de Faraday para hallar la FEM inducida y uso de la resistencia para hallar lo que sería la corriente inducida, se puede concluir que hay una aproximación fue cercana a la corriente pico. Con respecto al objetivo 3, se cumple también en mediana manera, ya que no fue posible predecir con total exactitud la función de la corriente mediante el código. Y esto se puede ver a, digamos, algunos errores o margen de error experimentales que se dieron durante el proceso. Con respecto a las conclusiones del experimento 3, tenemos que el primer objetivo sí se llega a cumplir, ya que al utilizar diferentes combinaciones de bobinas y de núcleos, podemos concluir que el núcleo con mayor eficiencia es el núcleo en forma de U cerrada, ya que esa forma asegura que la mayor parte del campo generado en la bobina primaria pase a través y llegue a la bobina secundaria. Con respecto al objetivo 2, se logra cumplir también en mayor medida, ya que se determina la relación de los voltajes de la bobina secundaria y la bobina primaria con el transformador, tanto con el mismo número de vueltas y para el transformador reducido. Y ambos salieron menores
a las relaciones esperadas teóricamente, pero esto tiene una aplicación ya que se puede deber a las histérisis y también las corrientes parásitas. Gracias.